Hola público, el día de hoy los integrantes de mi equipo, Carlos González, Kimberly Figueroa, Leticia Hernández, André Orantes y yo, les vamos a presentar en este podcast la historia de la parábola. Introducción a la parábola. Las matemáticas están en todas partes, en los lugares más evidentes y en los más inesperados. Están en el diseño de los edificios, en la forma en que saltamos, y están las señales que nos permiten ver televisión o comunicarnos con el espacio exterior. Dentro de este increíble mundo de las matemáticas, existe una curva que ha fascinado a científicos, arquitectos e ingenieros durante siglos, la parábola. Hoy les voy a mencionar cómo funciona y por qué es tan importante en la vida cotidiana. Así que si alguna vez te has preguntado qué tiene en común una pelota en el aire, las antenas parabólicas y los cohetes espaciales, hoy te voy a resolver todas esas dudas. Para comenzar, les quiero dar una breve introducción sobre qué es una parábola. Imagina que lanzas una pelota al aire. No sigue una línea recta ni una curva extraña, sino una forma suave y simétrica antes de caer. Esa forma es una parábola. Una de las curvas más importantes en la matemática y la física, ya que matemáticamente una parábola es un conjunto de todos los puntos en un plano cartesiano que están a la misma distancia de un punto fijo, llamado foco, y de una línea fija llamada directriz. Es decir, es una curva perfectamente simétrica y predecible. Y su ecuación general en un plano cartesiano es y es igual a ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c son constantes que determinan la forma y posición de la parábola. Esta ecuación nos permite describir y predecir cómo se comporta un objeto que sigue una trayectoria parabólica, algo que los mencionaré en unos momentos. Pero antes, es importante mencionar que la parábola no es un invento reciente. Su estudio se remonta a la antigua Grecia, cuando matemáticos como Apolonio de Perga comenzaron a investigar las secciones cónicas, las cuales incluyen a la parábola, la elipse y la hipérbole. Desde ese entonces, esta curva ha sido clave en la evolución de la matemática y la física. Muchas personas suelen preguntarse ¿por qué la parábola es tan importante? ¿Qué tiene de especial? Bueno, resulta que la encontramos en muchas áreas de la ciencia y tecnología, y te voy a mencionar algunos ejemplos. 1. Movimiento de proyectiles. Si alguna vez has jugado fútbol, básquetbol o has lanzado una piedra al río, has creado una parábola sin darte cuenta. En física, el movimiento de cualquier objeto que es lanzado y está bajo la influencia de la gravedad sigue una trayectoria parabólica. Esto es porque el objeto tiene dos movimientos combinados, un movimiento horizontal constante y un movimiento vertical afectado por la gravedad. Esto no solo aplica en el deporte, sino en la ingeniería militar, el diseño de videojuegos y hasta en la planificación de misiones espaciales. Cuando la NASA calcula la trayectoria de un cohete que despega hacia la Luna o a Marte, usa ecuaciones parabólicas para predecir su movimiento. 2. Antenas y telescopios parabólicos. Seguro has visto antenas parabólicas en los techos de las casas o en estaciones espaciales. ¿Por qué tienen esa forma? Y la respuesta es porque la parábola tiene una propiedad única. Cualquier onda que llegue paralela a su eje de simetría se reflejará exactamente hacia su foco. Y esto permite que las antenas capten señales de radio y televisión de manera más eficiente. También es la razón por la que los telescopios gigantes que estudian en el universo tienen una forma parabólica. Y gracias a esto podemos recibir señales del espacio profundo y descubrir nuevos planetas y galaxias. 3. Arquitectura y construcción. Es importante mencionar que muchos puentes y estructuras arquitectas están diseñados con parábolas. Un ejemplo es el famoso puente Golden Gate en San Francisco, ya que cuando un ingeniero diseña un arco o un puente, necesita que la estructura soporte el peso de manera uniforme y eficiente. La parábola permite distribuir la tensión de manera que el peso no se concentre en un solo punto, sino que se distribuya a lo largo de la curva.
También otro ejemplo es el arco Gateway en Estados Unidos, una estructura de 192 metros de altura diseñado siguiendo de una forma parabólica invertida, lo que le da estabilidad y un diseño impresionante. Y en conclusión, la parábola es mucho más que una simple ecuación, es una prueba de cómo las matemáticas pueden explicar el mundo y ayudarnos a construir el futuro, ya que nos permite entender cómo se mueven los objetos, diseñar tecnología de comunicación más eficiente y crear estructuras arquitectas más seguras y resistentes. Pero más allá de sus aplicaciones, la parábola nos muestra algo increíble. El universo tiene patrones, reglas y estructuras que podemos descubrir y entender con las matemáticas. Ya que no importa si hablamos de un balón, una antena o un cohete, las mismas ecuaciones que usamos en el aula son los que nos rigen el funcionamiento del mundo. Bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de un concepto matemático fascinante y fundamental: las secciones cónicas. Estas curvas han sido estudiadas desde la antigua Grecia, y aunque en su origen fueron un descubrimiento puramente teórico, hoy en día tienen aplicaciones en muchísimas áreas de la ciencia y la tecnología. Nuestro enfoque será en dos grandes matemáticos que desempeñaron un papel clave en este descubrimiento: Menecmo, quien fue el primero en estudiar las secciones cónicas, y Apolonio de Pergué, quien profundizó en su estudio y estableció los nombres que todavía usamos en la actualidad como parábola, elipse e hipérbole. Pero, antes de entrar en detalle, hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos en un objeto tan simple como un cono, como los que vemos en los conos del tráfico o los helados. Ahora imaginemos que tomamos un cuchillo y lo cortamos en diferentes direcciones. Dependiendo del ángulo del corte, obtenemos diferentes formas. Lo que hoy nos parece una observación sencilla, en la antigüedad fue un gran descubrimiento matemático. Ahora que tenemos esta imagen en mente, vamos a explorar cómo los matemáticos griegos llegaron a estas conclusiones y cómo sus descubrimientos siguen siendo relevantes hoy en día. El descubrimiento de las secciones cónicas por Menecmo. La historia de las secciones cónicas comienza en el siglo VI a.C. con Menecmo, un matemático griego que fue discípulo de Eudoxo de Cnido y contemporáneo de Platón. En aquella época la geometría era una de las disciplinas más importantes dentro del pensamiento griego, y los matemáticos dedicaban su tiempo a resolver problemas que hoy consideraríamos extremadamente abstractos. Uno de los problemas más famosos de la época era el problema de Delos, también conocido como la duplicación del cubo. Este problema consistía en encontrar un método geométrico para duplicar el volumen de un cubo, lo que equivalía a encontrar la raíz cúbica de 2. La leyenda dice que este problema se originó cuando el oráculo de Delfos les dijo a los habitantes de Delos que debían duplicar el tamaño de un altar cúbico para detener una plaga. Menecmo abordó este problema de una manera innovadora. En lugar de usar únicamente métodos geométricos tradicionales, comenzó a estudiar las intersecciones de secciones de conos. Descubrió que dependiendo de cómo se cortara un cono se podían obtener diferentes curvas. Las principales curvas que identificó fueron: 1. La parábola, cuando el plano de corte era paralelo a uno de los lados del cono. 2. La elipse, cuando el plano de corte era oblicuo pero no perpendicular a la base del cono. 3. La hipérbola, cuando el plano de corte atravesaba ambas mitades del cono. Aunque Menecmo no tenía el lenguaje algebraico que usamos hoy en día, podemos decir que sus descubrimientos sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en la geometría analítica, desarrollada siglos después por René Descartes y Pierre de Fermat. Este descubrimiento de Menecmo no solo ayudó a resolver problemas matemáticos, sino que abrió una nueva área de estudio en la geometría, permitiendo a futuros matemáticos expandir el conocimiento sobre estas figuras y sus propiedades. Apolonio de Pergué y la formalización de las secciones cónicas. Aunque Menecmo fue el primero en descubrir las secciones cónicas, el desarrollo y la formalización de estos conceptos se lo debemos a Apolonio de Pergué, un matemático griego que vivió aproximadamente entre el 262 a.C. y el 190 a.C. Su obra más importante, Las Cónicas, consta de 8 libros en los que describe y estudia en detalle estas curvas.
Apolonio fue quien dio los nombres que todavía usamos hoy en día, parábola, elipse e hipérbola. Pero su contribución va más allá de la nomenclatura. Fue el primero en estudiar estas curvas de manera sistemática y en descubrir muchas de sus propiedades, lo que permitió que más adelante se desarrollaran aplicaciones en distintas áreas de la ciencia. Uno de los aspectos más impresionantes de la obra de Apolonio es que, sin contar con herramientas algebraicas ni el concepto de coordenadas cartesianas, logró describir matemáticamente las secciones cónicas utilizando solo métodos geométricos. Su trabajo fue tan avanzado que siglos después, matemáticos del Renacimiento y de la época moderna todavía se basaban en sus estudios para desarrollar nuevas teorías. Apolonio también exploró cómo estas curvas aparecen en la naturaleza y en distintos fenómenos físicos, algo que más tarde sería fundamental para la astronomía y la física. Sin su trabajo, el desarrollo de la geometría analítica y de las ecuaciones de las órbitas planetarias habría sido mucho más difícil. Conclusión. Como hemos visto, la historia de las secciones cónicas es un ejemplo perfecto de cómo el pensamiento matemático ha evolucionado a lo largo del tiempo. Lo que comenzó como un problema geométrico en la antigua Grecia se convirtió en un concepto esencial en múltiples disciplinas científicas. Gracias a Menegmo descubrimos que al cortar un cono en diferentes ángulos obtenemos distintas curvas, cada una con propiedades únicas, y gracias a Apolonio de Pergué estas curvas fueron formalizadas y estudiadas en profundidad, permitiendo que su conocimiento llegara hasta nosotros. Pero, ¿por qué es tan importante aprender sobre esto hoy en día? Las secciones cónicas no solo son figuras geométricas abstractas, de hecho, están presentes en nuestra vida cotidiana y en muchos avances tecnológicos. Por ejemplo, las parábolas son fundamentales en la ingeniería de antenas parabólicas que se usan en telecomunicaciones y astronomía. La trayectoria de los proyectiles, como las de una pelota de béisbol o un cohete, siguen el comportamiento de una parábola. Las órbitas de los planetas alrededor del Sol siguen trayectorias elípticas, un descubrimiento clave en la astronomía. Los espejos parabólicos se usan en telescopios y faros para concentrar la luz en un solo punto. Estos son solo algunos ejemplos de cómo un descubrimiento que ocurrió hace más de 2000 años sigue teniendo un impacto en nuestra sociedad moderna. En el mundo actual, donde la tecnología y la ciencia avanzan rápidamente, es fácil olvidar que muchos de los conceptos que usamos hoy tienen raíces profundas en la historia. Las ideas de Menegmo y Apolonio no solo revolucionaron la matemática de su tiempo, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de las disciplinas como la geometría analítica, la física y la ingeniería. Por eso, cuando estudiamos matemáticas, es importante recordar que no solo estamos aprendiendo ecuaciones y fórmulas, sino que estamos explorando una historia de creatividad e innovación que ha permitido a la humanidad comprender y transformar el mundo que nos rodea. Espero que esta sección les haya ayudado a comprender mejor la importancia de las secciones cónicas y cómo su historia sigue viva en la actualidad. Seguirán escuchando más en el próximo episodio. Gracias por acompañarme. Ahora hablaremos sobre el desarrollo matemático de la parábola, enfocándonos en su fórmula y derivación, así como en la extraordinaria contribución de Arquímedes con la cuadratura de esta figura. Comencemos con su ecuación y cómo se obtiene de manera geométrica. Número 1. La derivación de la fórmula de la parábola. La fórmula estándar de una parábola se obtiene a partir de su definición matemática y geométrica, aunque no entraré en la descripción básica. Hay que recordar que depende de dos elementos: el foco, un punto fijo, y la directriz, una línea fija. Partimos de la condición matemática que define la parábola. La distancia de cualquier punto en la curva al foco es igual a su distancia a la directriz. Dado un foco ubicado en el punto f entre paréntesis 0, p y una directriz en la línea y igual a menos p, cualquier punto genérico en la parábola tiene coordenadas p entre paréntesis x, y. Aplicamos la fórmula de la distancia: raíz cuadrada de y cuadrada más entre paréntesis y menos p elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de y más p. En el lado izquierdo tenemos la distancia del punto p entre paréntesis x, y al foco, y en el derecho la distancia de la directriz. Ahora, para eliminar la raíz, elevamos ambos lados al cuadrado. Nos quedaría x cuadrada más
entre paréntesis y menos p al cuadrado es igual a entre paréntesis y más p al cuadrado. Expandimos ambos lados, lo que quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 2py más p al cuadrado es igual a y cuadrada más 2py más p al cuadrado. Luego cancelamos los términos y cuadrada y p cuadrada y agrupamos. X cuadrada es igual a 4py. Esta es la fórmula estándar de una parábola con vértice en el origen y eje de simetría vertical. Este proceso refleja cómo las propiedades geométricas básicas de la parábola conducen directamente a su representación algebraica. Es interesante notar que esta misma ecuación aparece en campos como la óptica y la física, debido a cómo las parábolas reflejan y enfocan la luz o las ondas. Ahora bien, este desarrollo es solo una parte de la historia matemática de la parábola. Los matemáticos antiguos como Arquímedes fueron mucho más allá al estudiar propiedades específicas de la curva como su área, ya que el interés en las parábolas no es exclusivo de la geometría moderna, porque matemáticos antiguos como Arquímedes exploraron sus propiedades para resolver problemas desafiantes relacionados con áreas curvas. Por eso hablaré de Arquímedes y la cuadratura de la parábola. Viajemos al pasado, donde encontramos a uno de los matemáticos más brillantes de la historia, Arquímedes, de Siracusa. Su contribución al estudio de la parábola fue revolucionaria, especialmente en lo que respecta a la cuadratura del segmento parabólico. ¿Qué es el segmento parabólico? Bueno, es el área cerrada entre una parábola y una línea recta que la corta. Arquímedes descubrió que el área de ese segmento es exactamente a 4/3 por el área del triángulo inscrito en el segmento. Para llegar a este resultado, utilizó el método de agotamiento. Es un precursor del cálculo moderno. Este método básicamente consistía en, primero, dividir el segmento parabólico en triángulos más pequeños. En segundo, calcular sus áreas. Y 3, repetir el proceso con triángulos cada vez más pequeños, acercándose al área total del segmento. Lo que hizo primero fue, tomó el triángulo más grande dentro del segmento, luego añadió 2 triángulos más pequeños en las regiones restantes y repitió este proceso infinitas veces, logrando aproximar así el área con gran precisión. Aunque Arquímedes no tenía las herramientas del cálculo integral moderno, su enfoque fue asombrosamente preciso y sentó las bases para futuros desarrollos matemáticos. Además, este trabajo de Arquímedes no era solo un ejercicio teórico. Sus métodos también tenían aplicaciones prácticas, como la ingeniería y la astronomía, donde las áreas bajo curvas desempeñaban un papel crucial. La parábola no es solo una curiosidad matemática, es un concepto fundamental que conecta geometría algebraica y aplicaciones prácticas. Desde los antiguos métodos de Arquímedes hasta las modernas ecuaciones del cálculo, la parábola ha sido una fuente constante de inspiración para matemáticos, científicos e ingenieros. Por ejemplo, las órbitas de algunos objetos celestes con trayectorias parabólicas, o los reflectores parabólicos que optimizan señales y energía. Así que el desarrollo matemático no solo enriquece nuestro conocimiento, sino también nos recuerda cómo las matemáticas pueden describir y transformar el mundo que nos rodea. Elementos de la parábola. Los elementos de la parábola son importantes porque ayudan a entender su forma y comportamiento. La parábola es una curva que se forma al trazar la intersección de un plano con un cono. Sus elementos clave incluyen el vértice, que es el punto más alto o más bajo de la parábola, el foco, que es un punto fijo que influye en la forma de la curva, y la directriz, que es una línea recta
que se utiliza para definir la distancia de los puntos en la parábola al foco. Estos elementos son fundamentales para estudiar las propiedades de la parábola, su ecuación y su aplicación en diversas áreas como la física, la ingeniería y la arquitectura. Además, entender estos elementos permite resolver problemas relacionados con el movimiento de proyectiles y otras trayectorias. Ahora descubriremos sobre un tema increíble de la geometría y el álgebra, la parábola. Exploraremos sus elementos principales como el foco, la directriz, el eje de simetría y el vértice, y también sus propiedades geométricas y algebraicas. Elementos de la parábola. Vértice. Comencemos con el vértice. Este es el punto central de la parábola donde la curva cambia de dirección. Es el punto más bajo o más alto de la parábola, dependiendo de su orientación. Foco. El foco es un punto fijo dentro de la parábola que define su forma. Cada punto de la parábola está a la misma distancia del foco que de la directriz, y esa es una de sus propiedades más importantes. El foco es crucial en aplicaciones como los reflectores de luz y las antenas satelitales, porque las ondas reflejadas convergen en ese punto. Directriz. La directriz es una línea fija que está fuera de la parábola. Junto con el foco, determina todos los puntos de la curva. Es perpendicular al eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría es una línea imaginaria que divide a la parábola en dos partes iguales. Siempre pasa por el vértice y el foco. Ahora explicaremos algunos ejemplos de los elementos de una parábola. Considerando que la parábola se escribe por la ecuación y es igual a x cuadrada, vértice, en este caso el vértice es el punto 0,0, que es donde la parábola cambia de dirección. Foco. La parábola y es igual a x cuadrada, el foco se encuentra en el punto 0,1. Este punto es importante porque todos los puntos de la parábola están a la misma distancia del foco y de la directriz. Directriz. La directriz de esta parábola en la línea y es igual a -1/4 es una línea horizontal que se encuentra en una distancia igual del vértice que el foco, pero en la dirección opuesta. Este elemento permite entender cómo se forma la parábola y cómo se comporta en el plano cartesiano. Ahora, también existe una relación entre foco, vértice y directriz. La distancia entre el foco y la directriz se llamará parámetro. ¿Pero qué es el parámetro? El parámetro, generalmente representado es la distancia entre el foco de una parábola y su directriz. Es un valor fundamental que determina la apertura y la forma de la parábola. En términos prácticos, si el parámetro es pequeño, la parábola es más cerrada o estrecha. Si es grande, la parábola es más abierta o ancha. Un elemento importante también son las cóncavas, ya que su forma influye en la manera en que se distribuye la luz y el sonido, creando efectos únicos en espacios arquitectónicos y en la percepción visual. Por ejemplo, en la arquitectura, las cúpulas cóncavas pueden amplificar el sonido, como se puede observar en ciertas iglesias y auditorios, donde la acústica se ve mejorada gracias a esta forma. En matemáticas, las funciones cóncavas tienen propiedades que son esenciales para entender el comportamiento de diversas ecuaciones, especialmente en la optimización, donde se busca maximizar o minimizar funciones. Además, en el arte, las formas cóncavas pueden crear un sentido de profundidad y perspectiva, lo que añade a una dimensión adicional a las obras. Por lo tanto, las cóncavas no solo son un elemento estético, sino que también tienen aplicaciones prácticas en diferentes disciplinas. Las gráficas también influyen en las cóncavas, porque son un tema importante en el estudio de funciones matemáticas. Una función se dice que es cóncava hacia arriba si su gráfica tiene una forma que se asemeja a una U,
lo que significa que la segunda derivada de la función es positiva en ese intervalo. Esto implica que en 2 puntos de la gráfica, la línea que las une estará por debajo de la curva. Por otro lado, una función es cóncava hacia abajo si su gráfica tiene una forma que se asemeja a una U al revés, lo que significa que la segunda derivada es negativa. En este caso, la línea que une 2 puntos en la curva estará por encima de la gráfica. La concavidad es importante porque ayuda a identificar los puntos de inflexión, que son aquellos donde la función cambia de cóncava hacia arriba o hacia abajo, o viceversa. Estos puntos son fundamentales en el análisis de funciones, ya que pueden indicar cambios en el comportamiento de la función como máximos o mínimos locales. Además, que entender la concavidad es una función que puede ser útil en aplicaciones prácticas, como en la economía, para maximizar ganancias o minimizar costos. Como siguiente hablaremos de las propiedades geométricas y algebraicas. Comenzando con las propiedades geométricas. La parábola tiene una simetría perfecta con respecto a su eje de simetría. Y finalizando con las propiedades algebraicas. Una parábola tiene una ecuación general en su forma cuadrática o en forma de Stagney. El signo se define si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. La parábola, pues al parecer, es una figura geométrica buena, porque su simetría y propiedades únicas la hacen destacar en matemáticas y en aplicaciones prácticas. Como su forma puede representar diferentes situaciones en la vida real, como el trayecto de un proyectil o el diseño de ciertos objetos arquitectónicos. Como un ejemplo muy claro que hizo Apple al haber utilizado diseños con formas cóncavas en algunos de sus fondos de pantalla, especialmente en sus dispositivos y sistemas operativos. Estos fondos suelen ser un estilo minimalista y moderno, con colores suaves y transiciones que crean un efecto visual atractivo. Las formas cóncavas pueden dar una sensación de profundidad y dinamismo, lo que contribuye a la estética general del dispositivo. Además, los elementos que la componen, como el vértice, el foco y la directriz, son fundamentales para entender su comportamiento y características. La conexión entre la teoría matemática y su representación visual es realmente interesante. Ahora hablaremos de las aplicaciones modernas de la parábola, por ejemplo, en la tecnología y en la vida cotidiana. Pues cuando pensamos en la parábola, es fácil imaginarla como una simple curva matemática, dibujada en un gráfico, lo que nos suena algo de la escuela, a ecuaciones y a coordenadas, por lo que muchos no saben que esta forma geométrica está presente en muchas tecnologías que usamos a diario. Desde cómo recibimos señales de televisión hasta cómo funcionan los reflectores de luz, la parábola tiene propiedades únicas que la hacen indispensable en la ingeniería y la comunicación, también en la ciencia. Así que, hoy quiero hablarte de algunos de los usos más interesantes que tienen las parábolas en nuestra vida. Por ejemplo, los reflectores, las antenas parabólicas o algunas otras aplicaciones que tú nunca habías notado. Y para entender por qué la parábola es tan útil, hay que conocer algunas de las características más importantes, como su capacidad de conectar ondas de luz y sonido en un solo punto. Por ejemplo, imagina una antena parabólica. Su forma es la de un cuenco perfecto. Y cualquier señal que llegue en esas líneas paralelas se refleja exactamente hacia un punto llamado foco. Esto permite captar o emitir ondas de gran precisión, lo cual es algo esencial en las telecomunicaciones, en la astronomía e incluso en la acústica de los teatros. Esto no es solo un truco matemático, sino que es una ventaja en la tecnología real, que ha sido aprovechada durante siglos. Y como ya mencioné, uno de los ejemplos más comunes del uso de la parábola en la tecnología son las antenas parabólicas, las cuales vemos en los techos de las casas, en los estacionamientos de las telecomunicaciones e incluso las podemos observar hasta en las misiones espaciales. ¿Pero cómo funcionan exactamente? Bueno, pues cuando un satélite transmite una señal de televisión, internet o radio hacia la Tierra, esta viaja en líneas rectas al llegar a una antena parabólica, la cual tiene la forma de una parábola, y hace que todas esas ondas se reflejen hacia el foco, donde se encuentra el receptor. Así que se pueden captar señales débiles que viajan desde miles de kilómetros en el espacio hacia nuestro hogar. Este mismo principio se usa en los radiotelescopios,
que son antenas parabólicas gigantes utilizadas en la astronomía, y gracias a ellas los científicos pueden detectar señales de radio provenientes de las estrellas, las galaxias lejanas e incluso de los exoplanetas. Y sin la parábola, esto no sería posible. No podríamos escuchar los llamados susurros del universo. Y no solo eso, sino que las agencias especiales como la NASA usan antenas parabólicas para comunicarse con sondas espaciales que están a miles de kilómetros de distancia. La famosa red del espacio profundo, que permite hablar con robots en Marte, es un ejemplo de ello, y funciona con grandes antenas parabólicas. Pero las parábolas no son algo que está solo en el espacio o en la televisión. También las encontramos en cosas que usamos todos los días, aunque no nos demos cuenta de ello. Por ejemplo, los reflectores de luz en los faros de los autos y las linternas tienen una gran estructura parabólica. La razón es simple, pues si colocas una bombilla justo en el foco de una parábola, toda la luz que emite se reflejará en líneas paralelas, creando una luz más potente y dirigida. Eso es lo que permite que un auto pueda iluminar el camino, sin dispersar la luz en todas las direcciones. Lo mismo ocurre con las linternas. Sin un reflector parabólico, la luz saldría desordenada y no podría llegar muy lejos. Y aunque no lo creas, también podemos encontrar parábolas en áreas tan complejas como la ingeniería y la medicina. Pues en algunos hospitales, los tratamientos contra el cáncer, como por ejemplo la radioterapia, necesitan de antenas parabólicas, pues las ondas se concentran en un punto exacto del cuerpo para atacar tumores sin afectar los tejidos sanos. Este método ha permitido tratar enfermedades con mucha más precisión y con menos efectos secundarios. Incluso, muchas salas de conciertos y teatros tienen superficies parabólicas, que ayudan a distribuir el sonido de manera uniforme, lo cual permite a una persona sentada en cualquier parte del auditorio escuchar la música con la misma claridad, sin la necesidad de cualquier altavoz adicional. Pero hay más, pues las parábolas también se usan en los micrófonos parabólicos, los cuales son dispositivos especiales para captar el sonido a largas distancias. Esos micrófonos tienen una especie de plato parabólico detrás del sensor de sonido, lo cual les permite enfocar las ondas sonoras en un punto y amplificarlas. Se usan para eventos deportivos, investigaciones científicas sobre la naturaleza e incluso en seguridad, para captar conversaciones a larga distancia. Y como les comentaba, la parábola se puede usar desde lo más simple hasta lo más complejo, desde lo más extraordinario hasta lo más cotidiano. Por ejemplo, en la cocina algunas parrillas y estufas de alta gama utilizan reflectores parabólicos para dirigir el calor de manera más eficiente y lograr una cocción uniforme. Y en la industria automotriz, algunas antenas de comunicación en los vehículos modernos tienen una forma parabólica para mejorar la recepción de señales de GPS y radio, especialmente en zonas que tienen muy poca cobertura, es decir, en zonas aisladas o en zonas con poca señal. Y como ya les comenté antes, la parábola es utilizada en los sistemas de seguridad. Y otro uso interesante es que muchas cámaras de vigilancia utilizan reflectores parabólicos. Esto para dirigir la luz infrarroja hacia un punto específico, mejorando la visibilidad en la oscuridad. También se han desarrollado sistemas de comunicación por láser que emplean reflectores parabólicos. Esto para enfocar los haces de luz y transmitir datos a largas distancias, sin la necesidad de algún cable. Incluso, las parábolas también están presentes en el mundo militar y de la defensa, pues los radares parabólicos son fundamentales para detectar aviones, barcos y misiles a largas distancias. Pues la forma parabólica de los radares permite enviar y recibir señales de manera precisa, asegurando una detección confiable incluso con situaciones climáticas adversas. Así que, en conclusión, podemos decir que la parábola no es solo un concepto matemático, sino que es una herramienta fundamental en la tecnología moderna. Desde ayudarnos a ver televisión hasta permitirnos explorar el espacio, su capacidad de encontrar energías y señales ha revolucionado múltiples campos. Así que, la próxima vez que hagas una antena parabólica, una linterna o incluso un teatro bien diseñado, recuerda que detrás de estos inventos hay una simple pero poderosa curva matemática que hace que todo funcione con precisión. Así que ahora podemos decir que las matemáticas no solo están en los libros de texto, sino que están en el mundo real, transformando la manera en que vivimos y conectándonos con el universo. Así que recuerda, la próxima vez que ves una parábola, no estás viendo un ejercicio de matemáticas más, sino que estás viendo una curva que transforma el mundo. Gracias por su atención.